Vamos a iniciar. Buenos días. El día de hoy vamos a hacer un tema referente a seguir. Vamos a ver las aptitudes que debemos de tener como soporte técnico con los clientes. Es decir, que en la comunicación que tenemos con los clientes, de qué manera debemos de actuar, cuáles deben ser la forma de decir, de hablar, de expresarse. Dicen también que aunque no nos vean, si sonreímos, ellos se dan cuenta que estamos sonriendo, ¿no? Acuérdense que estamos en la carrera técnica de mantenimiento de equipos de cómputo y una de las áreas de esta carrera técnica es el soporte técnico, es decir, que nosotros le demos ayuda a las personas que nos están pidiendo un soporte porque su computadora le pasó algo, como vino la semana pasada, tuvieron una incidencia, es decir, su computadora le pasó algo o uno de sus equipos de cómputo les pasó algo y ya no lo pueden usar y nos buscan para que nosotros le demos solución, ¿no? Entonces, como vimos la semana pasada, en este caso, en su módulo que estamos viendo, pues es la atención en línea, ¿no? Perdón, en presencial, disculpen, presencial. Y esto abarca tanto de persona a persona o de hecho por teléfono. Ya cuando se hace por medio de internet y videollamadas y todo, pues ya es en línea, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver un poquito con un documento. Aquí lo tengo, se los voy a compartir. Vamos a ver. Ya lo deben de estar viendo. Vamos a ponerlo en modo lectura. Muy bien. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Sí. Muy bien, gracias. Muy bien. Este es el documento que les comento, son 4 páginas y pues el tema es uso de aptitudes para la comunicación para determinar el problema del cliente. Entonces, una de las tareas de un técnico es, pues primero que nada tenemos que ver qué problema es lo que tiene, ¿no? Detectar el tipo de problema que tiene el cliente. Entonces, para eso, al cliente tenemos que hablarle y comportarnos de tal forma de que siempre tenga paciencia, que siempre tenga la cordura, que no se enoje, que no pues vaya a empezar a insultar o algo porque no le hacemos un buen servicio. Y implica muchas cosas. Una de tantas, pues primero que nada, como dice aquí, vamos a recordar 3 reglas al comienzo de una conversación al dar un soporte técnico. Primero que nada, pues hay que conocer bien a la persona, es decir, dirigirnos siempre por su nombre, nunca equivocarnos de nombre o decirle señor o decirle cliente, sino hay que siempre hablarlo con su nombre, dirigirnos a él con su nombre. Relacionar, es decir, crear una conexión entre los dos, entre cliente y el que da el servicio, casi crearles como si ya fueran amigos y ser muy cortés, ¿no? Entonces, cuando se hace eso, se logra tener una conexión de tal manera que pues el cliente tiene más confianza, ¿no? Y tercero, pues entender, es decir, determinar el nivel de conocimiento del cliente sobre la computadora para saber cómo comunicarse de manera eficaz. Es decir, hay que ver si el cliente tiene un conocimiento suficiente para saber cómo hablarles, si podemos hablarles con un nivel técnico, con ciertas frases o ciertas nombres técnicos para ver si él entiende, ¿no? Y pues obviamente no le vas a preguntar, ¿usted conoce o sea, es un poquito con pincitas que desgraciadamente que ese tipo de trabajos hay que tener y hay que tener mucha paciencia, entonces, porque si la persona no tiene un nivel técnico adecuado, pues no nos van a entender, entonces tenemos que saber cómo guiarlos para que se dejen ayudar, ¿no? Acuérdense que están hablando para ayudarles. Entonces, para lograr esto hay que practicar las aptitudes, ¿sí? Es decir,
casi ponerse frente a un espejo y practicar, porque es la manera en de que nosotros podemos ir logrando esto, ¿no? Y permitir al cliente que le cuente toda la historia del problema, y durante el tiempo que el cliente explica el problema, debemos, y fíjense, no se vayan a confundir, interrumpir ocasionalmente, pero con frases como entiendo, sí, ya veo muy bien, lo escucho, cosas que le hagan saber al cliente que seguimos ahí, porque a veces está uno hablando como cliente y de repente dice, ¿será que me está escuchando? Porque no lo he vuelto a escuchar y sí se siente un poco raro, ¿no? Entonces, solo ese tipo de interrupciones debemos de hacer, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cuáles no. Sin embargo, el técnico no debe interrumpir al cliente haciendo una pregunta para afirmar algo o afirmar algo. Es descortés, irrespetuoso, genera tensión, enojo a la persona y es probable que varias veces durante una conversación se encuentre pensando qué decir antes de que la persona termine de hablar. Si eso hacen, quiere decir que no están escuchando realmente. En cambio, escuchar atentamente cuando su cliente habla, ¿sí? Y dejar que termine de hablar, de dejar de que diga todo lo que tiene que decir sus ideas, para ya luego ahora sí, pues hacer las preguntas necesarias para saber más del problema, ¿no? Entonces es muy importante no interrumpir. Simplemente decir, sí, ok, lo entiendo, lo escucho, cosas así, ¿no? Después de haber escuchado al cliente, y obviamente encontrar en qué momento decirlo, ¿no? Uno que está hablando de repente, sí lo escucho, y te interrumpes, ¿no? Cuando hace pausas o algo así es cuando debemos de más o menos decir una frase como, ok, está bien, etcétera, ¿no? Después de haber escuchado al cliente explicar todo el problema, lo ideal es que se haga un resumen de lo que acaba de decir, es decir, decirle, ok, a ver si entendí muy bien, o déjame ver si comprendo lo que comentó, como dice aquí. Esta frase es muy importante. Déjeme ver si comprendo lo que me comentó. Y le empiezas a decir un resumen de lo que escuchaste, de lo que te dijo. Entonces, de esa manera, va a ayudar a convencer al cliente de que lo escuchó y entendió la situación. Y el cliente se va a sentir con más confianza y más tranquilo, ¿no? Entonces, como dice aquí, para abrazar la explicación comentando, déjeme ver si comprendo lo que me comentó. Eso hace entender o es una herramienta que demuestra que ha sido escuchado el cliente, ¿no? Que lo comprendiste, ¿sí? Y se sienten bien, ¿no? Después de asegurarse al cliente que entendió el problema, es decir, que ya el cliente se dio cuenta que sí lo entendiste, es posible que deba realizar algunas preguntas adicionales para obtener mucho más información si es necesario, ¿no? Asegúrese de que las preguntas sean pertinentes. No haga preguntas al cliente que ya haya respondido al describir el problema. O sea, que te hayan dicho, es que mi computadora es una Dell i5. Y después que termina de decirte, digo, y disculpe, ¿qué modelo es su computadora? Ya te lo dije, ¿no? Entonces, eso va a contribuir a que se moleste, se irrite y estás demostrando que no lo estás escuchando y esto es de mal gusto, ¿no? A nadie nos gusta que cuando estamos platicando nos demos cuenta que nos están oyendo, ¿no? Y menos si es para una solución de algo, ¿no? Las preguntas que se deben hacer, adicionales, ¿sí? Son con un objetivo claro y basados en la información obtenida. Las preguntas cerradas se deben enfocar a una información específica, es decir, que el cliente diga sí o un simple no. Sí, no, o sea, ¿su computadora es de escritorio? Sí. ¿O su computadora es laptop? No. Cosas así para que la persona no tenga que decir mucho. O simplemente una respuesta fáctica, es decir, una respuesta concreta como decir, ¿de qué tipo de Windows tiene? Windows 8.1, ¿no? Tratar de toda la información recabada al cliente, usarla para complementar una solicitud de trabajo, es decir, para saber que tiene toda la situación, ¿no? Claro, a veces es necesario preguntar algunas cosas y pues va a tener que explicar algo, pero que no sea algo que, repito, de entender que no lo escuchaste, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda antes de pasar al otro subtema? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Muy bien, gracias. Ok. Entonces, vamos a otra parte que dice demostración de comportamiento profesional ante los clientes.
donde nos dice este documento: al tratar con clientes es necesario tener una actitud profesional en todos los aspectos de la función, en el momento que estás tratando. Debes tratar a los clientes con respeto y mostrarles solícito, es decir, que estás a su disposición, ¿no? En llamadas telefónicas, asegurarse de saber cómo poner la llamada en un cliente en espera, así como transferirlo sin perder la llamada. Aquí son diferentes. Poner el cliente en espera significa que vas a hacer algo, ¿sí? Y la persona en ese momento pues va a tener que dejar de escucharte, dejar de verte, ¿sí? ¿Ok? Y pues buscar la manera de que no se vaya a pensar de que ya no estás allá, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y la otra que es transferirlo, es decir, que vas a pasarla a otro número o a otra extensión con otra persona y tratar de no perder la llamada. Hay que tener una actitud positiva cuando se comunique con los clientes. Díganle al cliente qué puede hacer en lugar de centrarse en lo que no puede hacer, ¿sí? Es decir, no le van a decir, es que usted no creo que pueda abrir la ventana. No, no vayan a decir nunca algo así, ¿no? Es decir, usted usted sí puede porque seguro ya ha hecho esto y esto, ¿no? Por decir algo, ¿no? Esté preparado para explicarles a los clientes las formas alternativas en que pueden ayudarlos. Es decir, como enviarlo información e instrucciones paso a paso por correo, es decir, le van a mandar un tutorial para que haga paso a paso muy bien explicado, mientras ustedes también van a estar con ellos, o en un momento usar un programa, un software que de manera remota ustedes pueden resolver el problema teniendo el control, ¿no? Por ejemplo, Teams es una herramienta de ese tipo, donde se puede dejar el control y pueden trabajar, ¿no? O sea, ustedes pueden manejar las computadoras de manera remota, ¿sí? Entonces, vamos a ver la figura número 1 que describe el proceso que se debe seguir para poner en espera una llamada de un cliente, ¿sí? Entonces, se ve un poquito pixeleado porque la verdad, pues, no tenía muy buena calidad, pero bueno, creo que sí lo pueden ver. Dice, ¿cómo poner en espera una llamada de un cliente? Lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, ¿ok? Es decir, a ver, déjenme buscar algo acá. Estoy buscando un lapicito o algo para poder. Ah, ya sin sacar ya sé. Muy bien. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Dejar que el cliente termine de explicar el problema, como ya habíamos comentado, ¿sí? ¿Qué no se debe de hacer? Interrumpir al cliente, ¿no? Eso ya lo comentamos. Sí, ok, aquí está. No, es otra cosa, ok. Bueno, luego lo busco. Aquí está. Interrumpir al cliente es lo que no debemos de hacer, ¿ok? Siempre dejar que explique y diga todo lo que tenga que decir y escucharlo, ¿no? En ningún momento vayan a irse al baño o se toman su cafecito y no lo escuchan, no se ponen a explicar. Eso es lo que también va a decir aquí. ¿Qué sí se debe de hacer al poner en espera a un cliente? Debe de poner su llamada decir que debe poner su llamada en espera y explicar por qué. Pedir permiso al cliente para poder poner la llamada en espera. Siempre hay que hacer algo así, ¿sí? Nunca vayan a poner a un cliente en espera sin una explicación. Es lo que no se debe de hacer, ¿ok? Siempre, siempre esperando que termine de explicar todo en el momento que ustedes necesiten poner en espera porque van a buscar una explicación, una solución o van a buscar una información, pero no para decir, espera un momentito, tengo otra llamada. No, 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 no por eso, sino porque ustedes les están ayudando de alguna manera y tienen que recabar algún tipo de información o tienen que configurar algo para que funcione la computadora, no sé, ¿sí? Cuando el cliente acepte, hay que agradecerle y explicarle eh, que espera que regresen solo. Es decir, le van a explicar que en unos minutos van a regresar, que no van a tardar. Y explicar
y explicar lo que hará durante ese tiempo. Es decir, voy a desaparecer un momentito, voy a dejar de hablar con usted porque voy a hacer tal cosa, voy a buscar información o o tengo un caso parecido de usted y voy a ver qué se pudo hacer, pero siempre centrado en lo que se le está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Poner a un cliente en espera sin el consentimiento, ¿muy bien? Es decir, que está hablando y de repente, pum, deje de escucharle y ustedes no le digan, o se escuche la cancioncita clásica cuando estás en espera. La verdad, pues es muy de mal gusto, ¿no? ¿Qué sí se debe de hacer también para poner en espera a un cliente? Si luego de poner la llamada en espera, demora más tiempo, si demora más tiempo, envolver al cliente o sea, más tiempo de lo esperado, va a retomar rápidamente la llamada para explicar la situación al cliente. Es decir, o con un simple, disculpe, sigo acá, sigo viendo lo que le dije, sigo buscando información, deme otros 2 minutos, por decirlo. O decirle, disculpe, estoy tardando porque la información recabada no está muy clara, voy a seguir, no sé, lo que sea, pero siempre hay que estar diciéndole que están en la solución de su problema y tratar de que no pase mucho tiempo sin que le escuchen. ¿Y qué no se debe de hacer? Pues suponer que su tiempo es más valioso que el tiempo del cliente. Es decir, que tu tiempo es más valioso que el de él, ¿no? ¿Y cómo? Pues así, tardando sin decir nada, ¿no? O haciendo otras cosas. Agradecer siempre al cliente por su paciencia mientras trabaja para solucionar el problema, ¿ok? Siempre hay que estar agradeciendo, siempre hay que estar diciendo muy amable por estar aquí, gracias por esperar, estoy viendo su problema, gracias, etcétera, ¿no? Suponer, ¿qué no se debe de hacer? Suponer que su tiempo es más valioso que el tiempo del cliente. Estos dos, pues, se resumen al hecho de que no lo dejen esperar sin que haya un momento de que le den a entender que siguen allá, ¿no? O que le den a entender que están haciendo otra cosa y no están solucionando su problema. ¿Okay? La figura 2 nos va a hablar ahora de cómo transferir una llamada. Esta era llamada en espera, cuando ustedes necesitan dejar de hablar con el momento para hacer algo, otra cosa que esté enfocada a la solución del problema. Y la otra es de que tienen que transferir a otro departamento, otra extensión, porque ahí es otra persona calificada, o es el que debe de verse, o es la persona que lo trató la otra vez, no sé, en muchas situaciones. Entonces la figura 2 explica el proceso de transferir una llamada y es similar a la de espera, pero tiene algunas diferencias, ¿sí? Y dice aquí, ¿qué sí se debe de hacer para transferir una llamada? Dejar que el cliente termine de explicar el problema, lo mismo, y nunca interrumpir al cliente, ¿ok? Decir que se debe transferir la llamada y explicar razón para ello. Deben de decir por qué se debe transferir. Deben de decirle al cliente el nombre y el número de la persona con la que lo van a transferir, ¿sí? Y pedir permiso al cliente para hacer la transferencia. En el momento que ya la van a hacer, si usted me permite, con su permiso voy a transferirlo con fulanito de tal, extensión tal, el cual les va a ayudar para tal cosa. Estoy a sus órdenes para el próximo. No sé. ¿Qué no deben de hacer? Transferir llamadas sin ninguna explicación. ¿Por qué? Porque pues se van a confundir y es de muy mal gusto y pues se van a molestar, ¿no? ¿Qué sí se debe hacer? Cuando el cliente acepte, hay que agradecerle y comenzar la transferencia, ¿ok? En el momento que la acepte. Porque si te puede decir, no, espera un momentito, necesito no sé qué cosa, y no le van a decir, no, lo siento mucho, y pum, le mandan la transferencia, es muy mal gusto, ¿no? Transferir la llamada sin el consentimiento del cliente, es lo que les digo. O sea, si no esperan que digan que sí o les interrumpen para decir que necesitan decirte otra cosa, aunque no sea tú lo que tú estás viendo, aunque no sea lo que tú debes de hacer, aunque sea o la otra persona lo que lo debe de hacer, no importa, tú esperas y cuando termine, ok, ya entendí su situación, para eso necesito transferirlo con fulanito tal, extensión tal. A mí me va a pasar cuando hablo, por ejemplo, sobre todo por teléfono, de mi línea telefónica, me contesta alguien y no sé si les pasa, si lo han hecho, que empiezan a explicar todo y se pasan 3, 4 minutos explicando y ya que terminan y dice, ok, entiendo su problema, ahorita le transfiero a una persona adecuada. También es nuestro problema porque no decimos con breves así palabritas que tenemos para que la persona sepa
cuál es la situación. Sin embargo, nos soltamos diciendo todo lo que queremos decir y luego nos dice que no es la persona adecuada. Sí, algo así puede ser. Pero si ustedes están del lado del técnico, ni modo, o sea, no lo vayan a interrumpir. Disculpe, señor, espérenme, deje de hablar. Yo no soy el indicado. No, nunca vayan a hacer algo así, porque la persona va a colgar y no va a volver a hablar y se va a quejar, ¿no? Ok, ¿qué sí se debe de hacer? Decir al nuevo técnico, es decir, a la persona que lo van a transferir, a tu compañero, que va a recibir una transferencia de tal persona, con tal número de informe y con tal nombre, ¿no? Es decir, van a decir los datos de la otra persona y cuál es su problema y un número de informe para que tu compañero sepa quién está, para cuando reciba la llamada ya tenga su nombre, ya le puede decir, buenos días, fulanito, ya sé que su problema es tal, o aunque a veces te dice, ¿me puede volver a explicar su situación? Eso también es un poquito incómodo, pero pues a veces, imagínense, si tendrías que explicarle al otro, se tardaría mucho tiempo, pero se puede hacer, ¿no? Si es algo resumido. ¿Y qué no se debe de hacer? Suponer que el tiempo es más valioso que el tiempo del cliente, ¿ok? Es decir, pues dejarlo en espera o nunca transferirlo o hacer otras cosas que no esté solucionando y la persona se pueda dar cuenta. Y nos dice aquí, cuando se habla del trato a los clientes, a veces es más fácil explicar lo que no se debe de hacer. Es decir, en la siguiente lista van a ver que se describe lo que no se debe de hacer al hablar con un cliente. Con esto terminamos. ¿Qué no se debe de hacer? No debemos minimizar el problema que tiene el cliente. No, su problema es súper fácil. No sé cómo no lo pudo hacer. No, nunca vayan a minimizar. Para la persona, si les hablamos, porque es un problema pues pues muy grande para él, aunque pues porque él no sabe o el cliente no tiene idea, pero nosotros pues sí, porque tenemos el conocimiento o la experiencia. Nunca utilizar jergas. Jerga se refiere a un vocabulario vulgar o así muy soez, ¿no? Nunca usar abreviaturas, ni siglas, ni lenguaje popular, ni vulgar, ni nada. Ser respetuosos. No debemos demostrar una actitud negativa ni utilizar un tono de voz negativo. Eso se nota. Por eso les digo, cuando hablen por teléfono a una persona dando servicio técnico, ustedes sonrían, aunque no lo vea la persona, porque se transmite esa sonrisa, aunque no lo crean, ¿no? Porque ustedes hablarían de manera positiva y agradable, ¿no? No discuta con los clientes ni se ponga a la defensiva. Por más que te hable feo, que te insulte, que te esté reclamando y que es que ustedes son una bola de no sé qué, nunca se vayan a poner a discutir ni poner defensiva, decir, disculpe, señor, entiendo muy bien su situación, entiendo por qué usted está molesto, sin embargo, vamos a hacer lo posible para solucionar, pero nunca digan, disculpe, señor, por favor, no me hable de esa manera, no lo hablen de esa manera porque más se va a encender, ¿sale? Son pequeños ejemplitos. No haga comentarios que sean desconsiderados desde el punto de vista cultural, ¿sí? Repito, algo así como que les den a entender que no saben o que no entienden o cosas así, ¿sí? Culturalmente hablando en el sentido de del tema que están hablando, ¿no? O en manera general, ¿no? No divulguen ninguna experiencia con los clientes en los medios sociales. No vayan a poner, terminado de hablar con un cliente que los insultó y les digo cosas, poner rápido en tu Facebook, hoy tuve un cliente que me trató así, es un bruto, que no, nunca vayan a hacer algo así. Ni nada porque nunca sabemos quién lo conoce y le llega y olvídense, les van a suspender o les van a correr de la empresa, ¿no? Nunca subestimemos el poder de las redes sociales, ¿no? No sea sentencioso ni ofenda o insulte al cliente, es lo mismo. Hay que tener mucho respeto. Evitar distraerse y no interrumpir a los clientes cuando hablan, porque sí se puede notar que están. Porque en el momento que te distraes, ya no sabes qué dijo, pues tienes que hacer una pregunta para que te lo diga y la persona se va a dar cuenta que es una pregunta de algo que ya te dijo. Entonces, es de mal gusto, ¿no? No tome llamadas personales mientras habla con clientes. Obviamente estás trabajando y pues obviamente te va a interrumpir, ¿no? Y sobre todo decirles pues a nuestros amigos, seres queridos, que en tal horas no podemos contestar, ¿no? Mientras habla con clientes, no dialogar con compañeros de trabajo sobre temas que no estén relacionados con el problema. Así que te pones a hablar de otro problema o te pones a chismear con tu compañero de al lado, porque al lado está la otra persona también atendiendo.
O decir, mira, este tiene voz de pito o cosas así, ¿no? Nunca vayan a hacer algo. Hay que estar concentrados. Evite poner llamadas en espera de forma abrupta o si no es necesario, como comentamos hace un rato. No transfiera una llamada sin explicar el propósito de la transferencia sin el consentimiento, ya lo vimos. Y no haga comentarios negativos al cliente sobre otros técnicos. Es decir, si el cliente le dice, es que ayer me atendió fulanito y no me supo hacer la solución, no me solucionó y era muy grosero, y no voy a decir, sí, es que fulanito es un nefasto, ya lo van a correr. Nunca. Sí, nunca. Aunque sean tus amigos de los que están hablando, te toque un amigo tuyo que conozcas con soporte técnico, o un familiar o lo que sea, o una persona que lo tienes muy seguido y ya estás más teniendo confianza, no lo hagan. Nunca hablen de manera negativa de otro compañero tuyo, ¿no? Es de mal gusto. Muy bien. Este es el documento, está sencillo, muy poquito, pero pues hay que comprender muy bien. ¿Y qué es lo que quiero que vayan a hacer con este documento? Que lo lean, obviamente, ¿sí? Y que me hagan un ensayo. ¿Sí saben qué es un ensayo? Si no saben, ahorita se los voy a explicar. ¿Qué es un ensayo? Les voy a explicar con una definición. Les adelanto que un ensayo es un escrito que una persona hace, donde con sus propias palabras comenta lo que entendió, ¿sí? Y ahí está. Vamos a ver qué nos dice. Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual el autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado con el propósito de fijar la posición, o sea, fijar una posición al respecto, es decir, dar tu opinión, siguiendo un estilo argumentativo propio. Es decir, que tú expliques con tus propias palabras y argumentas de tus propias palabras lo que tú leíste, entendiste, ¿no? Se los voy a poner en el chat para que lo vean. Voy a dejar de presentar. Este documento se los voy a subir en Classroom, obviamente. Entonces, vayan al chat y veamos. Dice, un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado con el propósito de fijar posición al respecto, es decir, de dar su opinión siguiendo un estilo argumentativo propio, es decir, que ustedes con sus propias palabras lo expliquen. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, es decir, es una reflexión de ustedes de lo que leyeron, lo que entendieron. Es un análisis, es decir, tienes que analizar lo que estás leyendo, entendiéndolo, y una valoración, es decir, tu valor que le das a ese documento, a eso que entendiste, que se estructura de una manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Un ensayo también puede ser la prueba o experiencia que se hace de una actividad. Obviamente esta no es una actividad, es una lectura. Entonces necesito que hagan un ensayo de esto, que sea de al menos una cuartilla, o sea, una página. Y digo al menos de que no me vayan a hacer, si su cuaderno tiene páginas de 32 líneas, no me vayan a hacer 29 o 30 líneas, ¿sí? Al menos significa sus 32 líneas exactas o un poquito más, que te vayas a la otra página y hagas 5 líneas más, ¿sí? Entonces, o exactamente el punto tiene que terminar en donde termina tu libreta o en la otra página. Digo, tu página o en la otra página de tu libreta, ¿ok? ¿Me explico? Entonces, no es un resumen, no es un copy y pega porque lo van a hacer en su libreta además, no es en digital, es en libreta, con pluma, por favor, buena letra, ortografía, traten de mantener una buena ortografía.
y que sea libreta de los de tamaño carta, o sea, que sea un tamaño grande, no las pequeñitas, porque si son las pequeñitas, entonces voy a pedirles que cuenten cuántas líneas tienen y más o menos unas 32 líneas que tiene un cuaderno de tamaño carta, ¿no? Entonces, si les lleva 3 paginitas de las pequeñas, pero espero que todos tengan libreta de las grandes, de las de tamaño carta. ¿Sí? Y lo escriben con buena letra, clara, le toman foto de una manera clara que se vea, por favor, no muy cerca, tampoco muy lejos, y y las suben al Classroom, ¿ok? Les voy a recomendar, no sé si ya lo tienen ustedes, un software o una aplicación para el celular que se llama Clear Scanner. A lo mejor algunos ya lo tienen. Ahí les puse allá, Clear Scanner, lo buscan para bajar las aplicaciones. Es muy bueno porque te permite, al tomar la foto, te permite más o menos encuadrar lo que necesitas y aunque esté medio chueco, cuando le haces el cuadro de lo que tú quieres escanear, te lo pone bien, te lo pone como, no se ve que esté chueco. Y hay un manejo ahí de colores claros. Por ejemplo, puede ser que sea un documento, una foto, o sea, se vea más claro. O sea, puedes jugar con los contrastes y los brillos. Y lo puedes pasar a PDF, a JPG, etc. Está muy sencillo y eso lo uso mucho para pues, mi hija que está en primaria, pues le piden mucho que haga eso y entonces con mi celular, no, ella no tiene celular, todavía está muy pequeña, con mi celular lo tomo y se lo mando por medio de una nube y ella desde la nube lo baja, ¿no? Pero este es muy bueno. El Clear Scanner deben tener a lo mejor alguno por allá también muy bueno, me imagino. Ahí se los encargo que se los den a los demás, ¿no? Si no les gustó esto. Entonces, resumiendo de nuevo, leer la lectura que acabo de leer con ustedes de nuevo, reflexionar, analizar y hacer un ensayo que tenga un inicio, una introducción, un desarrollo, una conclusión, que sea de mínimo una cuartilla, mínimo. O sea, ojalá sea más de una cuartilla, porque yo al decir mínimo es lo mínimo que voy a pedir. Si me escriben menos de lo que pido, pues ya bajo puntos, ¿ok? Porque se están saliendo. Bueno, esto lo voy a subir, obviamente, la explicación al Classroom. De nuevo, ahí se los voy a explicar bien. Ahí se los voy a poner también el documento. Y cualquier duda, pues me dicen. ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar de lo que estamos viendo hoy, lo que van a hacer? ¿Cuándo se entrega esa tarea, maestro? Normalmente cada tarea les dejo como unos 2 semanas para entregar. Ya cuando son las últimas tareas, pues más seguro que sea una semana, porque, por ejemplo, la quinta semana, es ya la evaluación. Entonces, la evaluación obviamente o es en el momento o es algo que me tienen que entregar en una semana. ¿Por qué? Porque pues ya está metido el tiempo. Pero normalmente les estoy dando 2 semanas, ¿ok? Y no para que me lo hagan el último día de la última semana, ¿no? Es para que con calma se organicen su tiempo. Yo he visto que hay gente que lo estoy dejando y ya lo está haciendo y lo está entregando. Está perfecto, ¿no? O sea, y mejor así ya se quitan de un peso encima, ¿no? Pero si alguien tiene otras cosas que hacer porque tiene que ir al doctor o tiene que trabajar o tiene que ayudar en su casa, pues por eso dejo 2 semanas, para que se vayan, y además sé que tienen otras tareas, otras clases, entonces organicen bien su tiempo para que les dé tiempo, ¿ok? Espero que no lo entreguen todos el último día porque pues entonces ya es más complicado para mí, pero bueno. ¿Sale? Entonces son 2 semanas a partir de ahorita. O sea, hoy es lunes. El domingo, dentro de 2 semanas, a las 11:59 de la noche, sería el último momento de entregar. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Antes de pasar lista. Parece que no, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar lista. Profe, prendo la cámara cuando pase lista. ¿Qué? El que quiera y el que pueda, ¿sale? No es obligación. Acuérdense que
No se pueden obligarles, ustedes son menores de edad y no es obligatorio, ¿ok? Muy bien. Álvarez Reyes. Presente. Muy bien, espérame un poquillo. ¿Dónde está la lista? Ya me confundí, es que abrí otra al mismo tiempo. Ahí está. Muy bien. Amezcua Verónica. Presente. Gracias. Blanco Matthew. Presente. Así se dice, ¿verdad? Matthew. Sí. Ok. Si no pronuncio mal su nombre o apellido, me lo dicen. Casanova Isaac. Presente. Muy bien. Ale Abril. Ale Abril, creo que no está, ¿verdad? Chan Alejandro. ¿Ale Abril está? Sí. Yo no sé si ya va bien. Ah, sí estás. Creo que te falla mucho tu sonido, ¿verdad? Ok. A la próxima, si quieres, Abril, ponlo en el chat para que no me confunda. Chan Alejandro. Tampoco se conectó hoy. Parece que no, ¿verdad? Chan Benjamín. Presente. Chinefi. Presente, profe. Muy bien. Chimal Leonardo. Presente. Chimal, sí. Xiao Gimel. Pues Xiao, ¿cómo se dice? ¿No está Gimel? No, creo que no. Si no tienen a ver, el micrófono, lo ponen en en el chat, por favor. Evas Alondra. Presente, profe. Muy bien. Díaz Ricardo. Presente. Muy bien. Domínguez Eric. Presente. Ok. Juan Paola. Presente. Guillén Fabián. Oh, presente. Muy bien. Hernández Ausencio. ¿No está Ausencio hoy? Presente. Ah, ok. Martínez Didier. ¿No está? Didier, ¿no? May Luis. Presente. Millán Brian. Millán Brian, ¿no está? Navarrete Jessica. Presente. Anaí, perdón. Navarrete Anaí. Ya sé que tengo que decirte Navarrete, pero estoy hablando apellidos y nombres. Y Sánchez Jenny. Presente, maestro es Geni. Perdón. Discúlpame. No se preocupe. Creo que te pasa mucho, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sin ninguna duda ni nada, sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Esta grabación la subo al rato que la tenga, ya que la edite en YouTube, para que el que no haya estado o la quiera volver a escuchar, ver, pues la tenga, ¿ok? Cuídense mucho, estamos pendientes. Hasta luego, maestro. Nos vemos, Hasta maestro. luego. Hasta luego, maestro. Nos vemos. Cuídense Está bueno, mucho. maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Nos vemos. Adiós. Adiós. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense mucho. De nada, gracias a ustedes.